¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Como todos los días estamos en el Espacio en Portada, aquí en Telemiño. Este toca martes, es día 11 de abril del 2023. Por delante, media hora para compartir con todos ustedes y escuchar las opiniones de nuestros invitados hoy en torno a los asuntos de actualidad. Saludamos ya a Manuel Arminio Iglesias. ¿Qué tal, Manolo? Muy boas. Hola. Un placer saludar también a Rafael García Losada. ¿Cómo estás, Rafa? Encantado. Bien, encantado. Y también a Benito Iglesias. ¿Cómo estás, Benito? Muy bien, buenos días. Encantado. Lectura de los titulares. Vamos allá con el primero de ellos, que hace una reflexión censal muy interesante, porque muy interesante y muy preocupante es también la situación demográfica de la provincia. 13 concellos, dice el periódico, tienen más censados en otros países que población. La cifra total ha caído este año por primera vez en la última década, hasta situarse por debajo de los 115.000 ourensanos, la mayor parte de ellos en países del continente americano. Vamos ya a la fotonoticia que saca los colores y las vergüenzas, si las hubiera o hubiese, a la situación de las termas y de los recursos termales de la ciudad. Fíjense ustedes qué estampa, entre abandonos, pintadas y demás, afloran los manantiales termales. Un manantial termal abandonado a su suerte es ese título que habla de la fuente de Canedo, por cierto, descuidada entre maleza y desechos y una mezcla de graffiti y pintada sobrevive gracias a algunos de sus usuarios la fuente termal del antiguo balneario de Ascaldas. Muchos de ellos aún utilizan sus aguas para aliviar dolencias de distinto tipo. Más asuntos en la portada del periódico. Por ejemplo, aparecen restos óseos humanos al pie de la carretera nacional 120 en Pereiro de Aguiar. La antigüedad dificulta identificarlos, pero podrían ser de un desaparecido. En el relato del apartado Más Noticias, estos temas como por ejemplo que comienza hoy el paro de médicos con el 100% de mínimos en urgencias y en los PAC, en los puntos de atención continuada. Recordamos también que el gasóleo marca el precio mínimo en un año en Ourense a 1,55 euros de media. Un tercio de los censados en la ciudad ya dispone del bono comercio municipal, es otro de los asuntos, y también aparecen nuevas grietas en un muro lateral del santuario bolés de As Ermitas. Por último, un apunte deportivo para hablar de golf. Jon Rahm logra en Augusta la chaqueta verde. Ballesteros me animaba hoy, dijo cuando recogió el preciado trofeo. En lo alto de la portada hablamos de música, hablamos de cultura, hablamos de la ICC Week 2023, la Semana de las Industrias Culturales y Creativas. Goodman de Cadillac o Teo Cardalda están entre los conciertos elegidos para este año. Hoy con el periódico El Suplemento Más Deporte, con la Escuela Deportiva Ourense de fiesta en Os Remedios. Asuntos todos ellos que forman parte de la portada, que ahí tienen todos ustedes, y a partir de ahí pues los comentarios. Vamos a empezar por uno de los temas que más preocupación están despertando, sobre todo y a partir de hoy. Siempre muy sensible a la situación sanitaria, especialmente a partir de hoy decimos, porque empiezan jornadas de huelga indefinida, convocada por los médicos o por los sindicatos médicos. ¿Qué les parece a nuestros invitados hoy este asunto? Abrimos ronda con Manuel Arminio Iglesias. Manolo, cuando queiras. Bueno, por nada, pouco que decir. En principio, pues si te parece pouco, ante a situación que se nos plantea unha folga indefinida de médicos, creo que o máis importante é que ese colectivo, que é importante para a sanidade, explicara ben as razóns, porque a veces parece que un pouco difuminadas e parece que tras das razóns solamente hai unhas razóns económicas, e creome que debe haber moitas máis razóns e que debían ser explicadas, porque a ciudadanía sempre é que sufre eses paros e esas historias, e eu comprendo que a sanidade ten que mellorar en moitos aspectos, sobre todo na primaria, pero vamos, eu sentiríame como cualquiera ciudadano ver un pouco máis claro todas as peticións e todas as demandas que se fan, porque estuve vendo así por encima, e parece que, bueno, se quere igualar ao que acontece en outras comunidades, quixera saber cuáles, porque hai unhas que sí, realmente teñen uns niveles máis altos de sanidade e económico tamén, pero tamén se fala dunha serie de reivindicacións de carácter económico, e eu pareceme que sería importante que os ciudadanos superemos deso. No obstante, é importante que o da sanidade se millore e
que non leve o camiño pois, de ir apartando os servicios e pasalos a sanidade privada, que a veces funciona polo principio únicamente económico, sin máis. Resumimos las reivindicaciones que ponen encima de la mesa y a las que se refería Manuel Herminio. Las principales demandas del colectivo convocante de este paro indefinido son 35 horas semanales, equiparación del precio de la hora de guardia al que se paga en otras comunidades autónomas, las agendas cerradas en los servicios de atención primaria de 25 pacientes en pediatría y 30 en medicina de familia o medicina general, o también la extensión del llamado complemento específico existente en el resto de regiones españolas. Para resumirlo, mejor organización del trabajo, jornadas más llevaderas y ganar más. Rafa. Bueno, yo parafraseando a un ilustre, como decíamos ayer, estábamos hablando de la huelga de un gremio de los juzgados, luego se continuó con otro de sus gremios y comentábamos que era una huelga que se dejaba sentir, pero de aquella manera, que lo complicado era, por ejemplo, otro de los gremios era el que nos ocupa ahora, Sanidad, ¿no? Que ese sí nos afecta a todos directamente, pero a todos. Yo entiendo que la Sanidad protesta, quieren adecuarse a otras comunidades, como pone, pero claro, ese es el problema de la democracia, las comunidades autónomas, cada uno va por libre, tiene sus... Yo entiendo que sí es justo que todo el mundo tenga unas prestaciones y yo entiendo que si los médicos insisten en las horas, en el cambio de horario y tal, pues imagino que tendrán su sentido y su lógica esas peticiones. No sé, bueno, luego ya está lo del salario, que es en todas las huelgas es el punto común, ¿no? Más dinero. Tampoco sé si es justo o no es justo, entiendo que si lo piden y dicen que en otras comunidades pagan más las horas extras y tal, pues igual tienes razón. O sea, eso lo tendrán que estudiar un poco los servicios médicos generales para ver cómo está. A mí la huelga creo que nos va a afectar a todos y es una de esas cosas que entiendo que se deben solucionar pronto y que tengan buena fe tanto la parte médica como la parte política para resolver un poquito todas esas deficiencias que al final son todas en redundancia de la población en general. Recordamos también una información de la semana pasada, situada en el mismo contexto, de que el Hospital Público Ourensano tiene unos tiempos de espera superiores a los 100 días para una consulta y que hay servicios, como por ejemplo el de fisioterapia y creo que el de traumatología, pero creo que el de fisioterapia superaba los 200 días, que son ya cifras muy respetables. Benito. Bueno, yo el paro de médicos me lleva a hacerme una pregunta, ¿no? Si tenemos una buena sanidad pública. Yo sinceramente pienso que sí que tenemos una buena sanidad pública, sinceramente creo que la tenemos, pero también es verdad que está saturada, muy saturada. Ese es el gran problema. Tenemos una población muy envejecida. Desde la pandemia para aquí hemos visto de que había que haber hecho correcciones, que seguramente algunas habrán hecho, pero sobre la marcha y no han sido suficientes. Los tiempos de espera. Yo lo veo ya en mi experiencia personal, o sea, en mi ámbito familiar, lo he estado sufriendo estos últimos 2 años, ¿no? Traumatología, reumatología, Piderbés, tardan más de 4 o 5 meses con reclamación por medio, te atienden, te mandan a hacer las pruebas, otros 3 o 4 meses de espera, haces la prueba, otros 3 o 4 meses para saber el diagnóstico, es decir, insisto, experiencia personal, te pones en un año desde el momento que vas, por ejemplo, a 2 servicios como traumatología o reumatología y te dicen si tienes algo, si no tienes nada, si está bien, aquello o lo otro. Un año, un año mínimo. Por lo tanto, lo he sufrido en mis propias carnes en el ámbito familiar, ¿no? En esos últimos 2 años. Por lo tanto, sé de lo que estoy hablando. Dicho esto, el paro de médicos, si pueden tener sus razones, bueno, no puedo profundizar porque desconozco ese ámbito, ¿no? Pero lo que sí está claro es que el Sergas, y así lo reconoce precisamente el gerente del centro hospitalario, los tiempos de espera son los que son, y el Sergas creo que lleva ya mucho tiempo que va que va forzado en muchas materias, ¿no? Es decir, que no va al hilo de lo que tiene que ir, no actúa
al son de los problemas que le van surgiendo, sino siempre va por detrás. Y eso lo que está provocando es que el descontento en el personal de sanitario, sea médicos, sea el sector de enfermería, etcétera, pues siempre esté ahí. Es decir, el tema de los contratos, como que a día de hoy el sector de enfermería sufra contratos de un día, de unas horas, de 3 días, eso no puede ser a día de hoy, eso no es comestible, porque ese profesional, primero, no puede organizar su vida día a día, y aparte de eso es que es insufrible el saber si mañana vas a estar en la planta quinta o en la planta primera o en Viana do Bolo o yo qué sé, o en San Amaro. Eso no puede ser. Por lo tanto, sinceramente creo que el Sergas tendría que hacer un reseteado de su funcionamiento interno para acoplarse a los verdaderos problemas, sobre todo del personal sanitario y por supuesto de los pacientes. Bueno, voy a ver si hago un par de amigos. Sí, con una pequeña reflexión que se me acaba de ocurrir. Efectivamente, siendo muy comunes las reflexiones que acabamos de escuchar, es curioso que solamente el descontento y las huelgas se produzcan en la sanidad pública. En la sanidad privada no hay nunca una huelga. Nunca. Pero pongo especial énfasis. Es muy llamativo que los profesionales de la sanidad pública y los profesionales de la sanidad privada sean siempre o casi siempre los mismos. El señor que te atienda en determinado servicio de especialista en el complejo hospitalario, en el PAC o en donde sea, es el mismo que te atiende en una clínica privada. En la clínica privada no hay paro, no hay huelga indefinida. Todos los medios son extraordinarios, todo lo que se paga es FETEN. Sin embargo, todos los males están en la sanidad pública. Insisto, cuando ese profesional, con la misma bata, pero con distintivo, te lo encuentras después en la consulta privada. Efectivamente. Yo acabo de hacer 2 años, pero es una reflexión que hago porque, bueno, no sé si coincidís o discrepáis con ella, pero a mí me llama la atención. Si ahora mismo hacemos un ejercicio muy rápido, es decir, cuando hubo huelga, digamos nombres, en Cosaga o en el Carmen, que son las clínicas privadas así de referencia, yo creo que nos metemos en un aprieto, porque yo no sé cuándo hubo huelga allí, por falta de medios, por falta de no sé qué, por el pago de las horas, por la atención. No sé, lo dejo ahí. A mí hay una cosa que me llama a atención muchísimo, que cuando se falla algún tipo de protocolo médico, fano os médicos. Entonces, o que me leva isto a unha reflexión tamén moi breve, que diría, vamos a ver, os señores que estén na sanidade pública, que estén ben cubertos económicamente, pero que non poden ejercer na privada. Pero aí hai un fondo que eles dicen que teñen, o sea, que os médicos dicen que teñen libertad para poder exercer donde sea a súa profesión, etcétera, etcétera. E isto que nos leva a esa dualidade, que a veces te encontras con situacións curiosas. Si vas por tal sitio, logo te mandan a operar rapidamente aos 15 días, si te desvían, pero si non, tens que esperar pois un ano. E ao final, quen dá as altas na especialidade? Os médicos. Outra cousa é a sanidade básica, o sea, a general, non? Onde vamos ao médico de cabeceira, que aí sí que entendo que posiblemente en moitos aspectos está desaproveitada, porque podía realizar moitas máis probas das que hai que realizar en especialidades, e que despois esas tardan un tempo en darchas, en que tenas que ver unha persona de por marcar, o sea, ao final botas moitos días para ter digamos que un resultado. En cambio, se vas á privada directamente, prácticamente se fan todo no mesmo día. E aí está un problema, é unha dicotomía que existe aí, que de alguna maneira teña que buscarse solución. Eu creo que a solución pasaría, en principio, porque o médico que exerce na pública non pode exercer na privada. Eso sería mi punto de vista. Yo creo que es correcto ese planteamiento, ¿eh? O sea, efectivamente es así. Pues lo que producen... Porque duplícanse, están los dos. Incluso choque de intereses, que no puede ser, ¿no? Y conductas que todos sabemos, porque las hemos sufrido en alguna ocasión, ¿no? Que a lo mejor ese comportamiento de ese profesional en el ámbito público es uno y en el privado es otro. Bueno, cosas que no vamos a ahondar para no hacer, como dice Antonio, más amigos, ¿no? Pero bueno. Yo ya tengo 2 más y Benito apuntas tú para pillar uno más también. No, bueno, estamos en 3. Rafa, cuidado con los asociados. No, quiero decirte, yo voy a echar pelotas fuera. Existen otros gremios
otros funcionarios, otros empleados, que sí tienen compatibilidad en trabajar en lo mismo en lo que están dentro del público al privado. No entiendo por qué en esta situación no toman el mismo tipo de medidas, ¿no? Porque si el resto de, por ejemplo, en otras consellerías es incompatible trabajar en... Efectivamente. Yo no quiero poner nombres a consellerías, pero son. Y eso por un lado. Y por otro lado sí que es curioso, sí, que la velocidad de la privada con respecto a la otra. Vosotros es público y notorio que yo tuve la rodilla hecha puré, todavía no me vio el traumatólogo, sigo esperando, con lo cual los tiempos de espera son grandes, pero bueno. Y sin embargo la mutua ya me hizo el radiografía. TAC, es el, ¿cómo se llama? El tucutru. Resonancia. Es una resonancia, el rollo, ya me vio un médico y tal, pero porque supongo que querían que me echara otra vez a trabajar para no pagar la baja, pero gracias a eso es privado lo de la mutua y funciona. Solo un apunte. Eu estuve na Consellería de Industria e a min prohibíeseme traballar noutro lugar inda que foran outra cosa diferente. A mí en agricultura... Segundo, o corporativismo existe e no colectivo médico hai un corporativismo que é o que controla todo eso ao final de contas e defende uns intereses de corporativo, como moitas máis cousas. Yo cuando estaba en medio rural no podía trabajar en la ingeniería privada mía. En mi empresa tenía que darme de baja, dejar y... Bueno, vamos a una pausa para la publicidad. Volvemos de inmediato en la segunda parte y planteamos ya otros asuntos. Hasta ahora. Segunda parte, aquí estamos de nuevo con todos ustedes, nos acompaña Manuel Herminio Iglesias, Rafael García Losada y Benito Iglesias. Hay asuntos desde el punto de vista de la actualidad que tienen más reposiciones que Verano Azul. Uno de ellos es sin duda la cuestión termal. Hoy el periódico vuelve sobre ello y lo hace en la foto de la primera página y también en un reportaje amplio que destaca en páginas interiores el pésimo estado de conservación que tienen los afloramientos, las urgencias termales en algunos sitios, concretamente en la zona de Canedo. En unos instantes van a ver, ahí lo ven como fondo en el plató, se ve una imagen del pésimo estado de conservación en el que está, como decimos, la fuente de Canedo. Un manantial termal abandonado a su suerte, es el titular de la portada. Me suena haber visto esto. Manolo, ¿qué decir en todo caso? Bueno, primeramente non nos temos que extrañar nesto. Jácome que o señor alcalde de Ourense dixo reiteradas veces que o do termalismo era un pouco menos que unha tontería en Ourense, que non tiña futuro. Entonces, si partimos de aí e non hai ningún tipo de proxecto de rehabilitación ou de plantear tipo de cuestións, pues tamén temos a piscina central de Ourense, que está no corazón de Ourense, seca hai 2 anos, non? E según me contan técnicos municipales por unhas obras de minucia pequeniñas, pero que está así abandonado, a súa suerte, bueno, pois non é nada de esperar. Ourense está desperdiciando, Ourense cidade, non digo provincia, que sea outra historia, está desperdiciando un montón de caudales públicos, por así decirlo, de caudales de agua, de efervescencias que podían abrir un camiño grandísimo. Empezamos polo gran disparate que foi o haber tirado o edificio das Burgas, o edificio que había, o balneario que había nas Burgas, e ora está a situación nin unha cousa nin outra. Eso foi regalado prácticamente, ora hai unhas reclamacións económicas impresionantes porque deron unhas licencias de 11 alturas e cousas parecidas ali, bueno. E todo o demais, entonces tú sigue así a remolque, non hai proxecto de nin futuro. Eu creo que o futuro en Ourense está, pois, se mo permitides, en regalar os cuartos que se recauden e pouco máis, non hai ningún tipo de futuro, Vaya. Rafa y Benito. Bueno, yo pienso que, bueno, como decíamos ayer otra vez, lo del tema termal es algo incomprensible, ¿no? Que esté abandonado, tenemos insurgencias, pero no solo de este lado del río, tenemos del lado derecho, sino del lado izquierdo, en Reza y por ahí. Yo me acuerdo de pequeño que íbamos ahí, hay manantiales y cogíamos agua para jalar y todo el rollo. Quiero decir que está sin explotar, que es un tema que se debería de agilizar
y que tenemos las que tenemos, por lo menos ponerse a funcionar. Lo que es incomprensible totalmente es que la piscina esta que tenemos en el centro de Orense, que tiene que ser, cuando viene cualquiera, lo más impresionante del termalismo en Orense hoy por hoy sería ver a la gente en cualquier hora, en invierno, tal, metidos en esa piscina, porque todos los turistas, toda la gente que viene a visitar Orense pasa por esa zona. No entiendo cómo no se agiliza eso para que empiece a funcionar. Yo creo que es un desastre. El concejal que lleva lo de termalismo está totalmente fuera de órbita. Benito. Mira, las aguas termales que tenemos, y no porque nos lo digan los estudios, son buenas. Son buenas porque, vuelvo otra vez al caso personal, porque es como mejor se explican las cosas, ¿no? Ayer por la tarde he estado en las termas de Chabasqueira con mi mujer, y si mi mujer va concretamente a tomar allí las aguas es porque le sientan bien, así de claro, no hay más. Pero aquello es un cipitoste en todos los sentidos. Ayer en el Tinteiro había no menos de 40 caravanas allí aparcadas sin ningún tipo de servicio. Estoy hablando de ayer por la tarde a las 6 de la tarde. No había absolutamente nada. Allí no hay ningún tipo de servicio de ningún tipo. Pero incluso la zona verde que rodea lo que es la Chabasqueira, la que da río concretamente, está totalmente así. O sea, la gente tomando el sol, que había mucha gente, por cierto, ¿no? La mayoría de la gente que había de las caravanas eran portugueses. Estuvimos hablando, bueno, mi mujer y yo también, estuvimos hablando con unos que eran de Viana do Castelo, ¿no? Y no entendían que estuviese todo como malo, lo que dice todo el mundo que viene de fuera, ¿no? Que llegan allí y nadie entiende el abandono, la suciedad, bueno, la desidia de tener unas buenas aguas que tienes que ir a las orillas del río a tomarlas prácticamente, ¿no? Es que es lo de siempre, lo que llevamos sufriendo años y años. La desidia en el tema de las aguas termales en Ourense, por mucho letrero que se ponga en los lindes del ayuntamiento de Ourense Pilar Termal, es lo que es. Entonces la gente viene ahora viene también el AVE, pregunta por las termas, va allí en un tren chucuchú que está averiado y tienen que irse en taxi o andando, en lo que sea, llegan allí y se encuentran lo que se encuentran y dicen, ¿pero esto qué es? Esta es la realidad pura y dura, ¿esto qué es? Pero claro, después se van a las burgas y no ven nada en las burgas, van al casco antiguo y lo que ven en el casco antiguo son grafitis por todos lados, una zona totalmente abandonada, cuando tenía que ser nuestro santo y seña y nuestra imagen de ciudad, y así es un suma y sigue constante y sonante. Y el problema es que los recursos los tenemos, pero la gestión no la tenemos. Pero la sociedad urensana está dopada, Benito, con el tema de los 100 euros del bono comercio. Dice hoy el periódico, un tercio de los censados en la ciudad ya dispone del bono comercio municipal. ¿Qué opinas de esto? Mira, vuelvo también al tema personal para no focalizar en nadie, ¿no? Tengo 3 hijos y mis 3 hijos ayer se los descargaron, así de claro. ¿Lo van a utilizar? Por supuesto que lo van a utilizar. Es algo que está ahí y sería también absurdo el no utilizarlo. Hay muchas lecturas y las lecturas ¿está un presupuesto municipal para este tipo de cuestiones? Cuando tenemos un sinfín de prioridades totalmente distintas y que sí que tienen una proyección en el ámbito del interés general a corto y a medio plazo. Esas son las reflexiones que debemos tomar, ¿no? Y también una de ellas que apuntabas concretamente, y la que hemos dicho muchas veces antes del programa, era la oposición que este ayuntamiento tiene, ¿no? Es decir, de los 27 ediles, pues que ha sido una legislatura, para resumir, para olvidar, en todos los sentidos. La anterior ha sido malísima, pero esta ya ha sido el culmen del culmen, ¿no? Por lo tanto, yo lo único que espero es que de todas estas cosas de las que venimos hablando y escribiendo en los últimos tiempos, el próximo mes, los ourensanos y ourensanas reflexionemos todos y sinceramente digamos qué es lo que queremos. Solo un poco de cabecilla, ¿no? Un poco de sentido común, un poco de coherencia, un poco de pensar en los demás y sobre todo de pensar en los que van a venir, en los que están, en las próximas generaciones, no solamente en el día a día, sino en pensar qué queremos hacer con Ourense, qué queremos dejar aquí en este Ourense. Porque vamos un paso muy acelerado
en el cual yo veo que la estructura, los pilares de esta ciudad se nos están cayendo de una manera increíble, ¿no? Y levantarlos otra vez de nuevo va a costar muchísimo trabajo, ya veremos. Venga, sí, lo que queráis. Vamos a ver, ahora a pregunta que me fago, como moitos ciudadanos, para que pagamos impostos? A primeira cuestión é esa, non digo, vamos a ver, os impostos páganse para manter uns servicios públicos, para manter uns servicios para a ciudadanía, para ter mellores autobuses, para ter mellor asistencia ou ter unha plaza de abastos mellor, etc. etc. Para iso pagamos os impostos, para que hai unha circulación máis fluida na cidade, etc. etc. Pero entra ahora isto que se chama un populismo electoral dunha forma, vamos, casi, eu que sei, a cuchillo, non? É dicir, vamos a ver, bueno, apoiamos un sector, iso vai solucionar os problemas do sector, dun sector empresarial? Non, o problema do comercio en Ourense é un problema que vai moito máis alá, que darlle 100 euros a hora para que se gasten en un mes, vai moito máis alá, é un problema que vende vello, sobre todo desde a irrupción das áreas comerciales, etc. etc. non? Onte me comentaba unha persona de que algúns hoteleiros estaban descontentos porque non se poñían orquestas polas calles para que houbera xente fluidez como foi o Samaín, por exemplo, non? Bueno, estamos entrando nunha dinámica un tanto peligrosa porque van a mandar máis os sectores sociales determinados, o sea, empresariales ou como se queira chamar, o que se pode entender como impuestos que se pagan para ter unha sociedade moito máis equilibrada e moito máis con uns servicios públicos potentes e que funcionen. E entón, aí nos queda eso. Dicías antes co do termalismo, pero é que, vamos a ver, o alcalde ten 16 concellerías sobre as súas espaldas, non atende ninguna, non hai concellerías. Eu vivo no rural. Queres pedir que se refunde unha luz, antes chamabas o servicio de luz, pero ahora non tes a quen chamar. É que non hai nadie a quen chamar, é que non funciona nada. Derramos isto, non sabes a quen... Esta é a situación que é esperpéntica e eu sinto que a xuventud pique neso e que, bueno, que se aproveita dos 100 euros, me parece perfecto, pero a xuventud non é a que paga os impostos. Bueno, eu, varias cousas. Eu entendo que a hostelería, se hai unha cidade en festas, é unha cidade viva para eles, non é para a xuventude e tal, sempre é mellor festas, movida e tal, que plano de, ao mellor unha cultura un pouquiño máis avanzada. Desde o principio o alcalde foi suprimindo os tramos de cultura que tiñamos públicos, foi no quitando a banda de música, a universidade, un pouco, foi suprimindo todos eses servicios. O único que queda é o servicio de discoteca, que é o que se fai notar. Feiras e festas, é o servicio que deixou da cultura popular, foi o de feiras e festas, nada máis. Entón, eso é o que facemos notar. Supoño que habrá feito un estudio de que lle convén e que lle vai ben a cousa. A cidade, por suposto que non. A cidade necesita máis cousas que feiras e festas. Tamén é verdad que se o que queremos ser é unha cidade turística, podemos ter festas todo o ano, entonces todo o mundo viría aquí de festa, pero claro, sería outro sistema de negocio. Con respecto ao bono este, eu penso que axudar ao comercio non lle vai resolver pan para hoxe, fame para mañá, non lle vai resolver nada, que axudará algún concreto, sí. Para as familias, unha familia que teña 3 fillos, o pai e a nai son 500 pavos, algo lle axuda un mes na economía, pero o problema é que está mal dirixido, non? Eu entendo que hai moita xente que non necesita coller ese bono e que si, ao mellor, e digo como dice Benito personalmente, falábamoslo antes, a mí se me dicen, podelo donar a tal, pois o mellor donaba, pero se non o collo, por que non o vou coller? Se o colle todo o mundo, entendes? Ahora, é xusto que o colla o mellor necesita outra persona máis, pero non lle van dar o meu bono a outro, por iso está mal. Eu penso que o sistema de reparto do bono está moi mal, debía haberse feito por sectores ou por
por economías o algo así. Por ingresos familiares. Claro, algo así. Por ingresos Pero ese no familiares. es el propósito. No, ya lo sé, ya lo sé. Tarifa plana para todo el mundo, Claro, desgraciadamente, para poder comprar la voluntad. Propósito Para poder electoralismo. comprar la voluntad de aquellos sectores que estén más desfavorecidos, sino tarifa plana. Tarifa Vota plana, todo el claro. mundo, que todo el mundo tenga muy claro quién subvenciona. Claro, porque eso te digo que eu non estou de acordo. É un electoralismo, pero totalmente crudo e duro, sin ningún tipo de ocultación, de careta. Claro, voto, fago esto para que me votedes, nada Que más. presuntamente está hecho a posta. Acaba el plazo de ejecución del gasto de ese bono el día 10 de mayo. A los 18 días se vota. A los 18 días. No a los 18 meses ni 18 semanas. 18 días. Y por abundar en esa reflexión, este es un bono que está vinculado a los problemas de la pandemia, del COVID, Sí. prometido en el 2020, sí. ejecutado en el 2023 a las puertas de unas elecciones. Por cierto, con el voto favorable de todas las Sí, ese é outro. de ese é outra todos tristeza. los partidos políticos que están sentados en el Concello, que bueno, es muy respetable, ellos sabrán. Eso é o que Ese é dicía, a tristeza. o que dicía Benito, que co beneplácito dos 27 concelleiros, que non hai nadie que dixera ni siquiera vámonos dar de un xeito distinto a xente que necesita tal, ou non podemos dar e menos neste momento tal, pero Bueno, hubo un silencio total e absoluto. pues el silencio impera ahora porque tenemos que dejarlo aquí. A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, dice el refrán. Bueno, Manolo, muchas gracias, hasta la próxima, un placer. Que Dios nos coño confesados. Amén, amén. Gracias, Rafa, cuídate mucho y hasta la próxima. Gracias, Benito. Muchas gracias. El bono Exacto, de con buena cabeciña. manera. Con cabeciña. En cultura Bueno, o en agricultura, o en agricultura. que rima. Además ahora empieza ya para las plantaciones, Claro, tomatitos es. y tal. Bueno, que se lo gasten donde quieran o donde puedan. Gracias a todos ustedes. Volvemos mañana. Que tengan un buen día, amigos.